El curso de los eventos en la historia humana avanza rápidamente y pronto cada persona tendrá que tomar una decisión que definirá su destino eterno: aceptar o rechazar la marca de la bestia. Esta decisión tendrá implicaciones que trascienden la vida terrenal y afectarán profundamente el futuro tanto personal como global. Es el momento adecuado para explorar las verdades ocultas detrás de esta decisión trascendental y entender su impacto en el destino de cada uno y en el curso de la historia mundial. No se trata simplemente de una narración sobre los últimos tiempos, sino de una reflexión sobre el origen y el significado profundo de la marca mencionada en las Escrituras. ¿Alguna vez has sentido que algo significativo está por suceder? Muchos creyentes en Cristo comparten esta sensación al estudiar las profecías que hablan sobre la marca de la bestia. No es casualidad que el libro de Apocalipsis le dedique una atención especial a este tema tan crucial para nuestra fe. Al indagar en las Escrituras, podemos entender por qué este asunto ha sido relevante a lo largo de los siglos. El libro de Apocalipsis describe un tiempo en el que toda la humanidad recibirá una marca, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. El número 666 no es una cifra cualquiera. En la tradición hebrea, los números tienen significados profundos, y el número 6, repetido 3 veces, representa la máxima imperfección, en contraste con el número 7, que simboliza la perfección divina. ¿Por qué causa tanto temor? Porque es una representación del esfuerzo humano por alcanzar a Dios, pero que nunca logra igualar su perfección. El apóstol Juan nos advierte: el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Apocalipsis 13:18. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas interpretaciones sobre este número, vinculándolo con figuras como Nerón o con líderes contemporáneos. Sin embargo, lo fundamental no es identificar a una persona en particular, sino entender el sistema que este número representa. Las Escrituras ya predijeron hace miles de años la aparición de un sistema de control extraordinariamente avanzado. El profeta Daniel anticipó un poder que cambiaría los tiempos y las leyes. Daniel 7:25. La marca no es solo un símbolo visible, sino una señal de lealtad espiritual. De manera similar a como Dios marca a su pueblo, Apocalipsis 7:3, el enemigo busca imitar este sello a través de su propia marca. Este conflicto de lealtades se remonta al Edén, cuando la serpiente desafió la palabra de Dios: «¿Con que Dios os ha dicho?» Génesis 3:1. Curiosamente, esta profecía tiene relación con otros pasajes de la Biblia. En Deuteronomio 6:8, Dios instruye a su pueblo para que su ley sea colocada como una señal en la frente y en la mano, los mismos lugares que se mencionan para la marca de la bestia. Este enfrentamiento entre dos sellos, el de Dios y el de la bestia, tiene profundas implicaciones espirituales. La marca de la bestia representa la sumisión al sistema de control del enemigo, mientras que el sello de Dios es un signo de fidelidad y obediencia a su voluntad. En los últimos tiempos, la decisión de cuál de estas marcas aceptar será la más crucial de todas, y esta es una elección que afectará no solo el destino de cada persona, sino también el futuro de toda la humanidad. Conforme nos acercamos al cumplimiento de los tiempos finales, las señales se vuelven más evidentes. Hoy en día, la tecnología ha alcanzado el nivel necesario para instaurar un sistema de control global sobre la economía. Sin embargo, la verdadera lucha no es tecnológica, sino espiritual. Cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis desde la isla de Patmos, no solo dejó constancia de sus visiones proféticas,
sino también un mensaje para prepararnos ante la mayor prueba de fe que enfrentará la humanidad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 nos recuerda que la humanidad enfrenta una decisión crucial, similar a la que el profeta Elías presentó al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera Reyes 18:21. La marca de la bestia representa esta elección definitiva: servir a Dios o rendir lealtad al sistema del mundo. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo responderías ante un desafío tan trascendental? ¿Te sientes espiritualmente preparado para rechazar la marca, incluso frente a adversidades extremas? Tu opinión puede alentar y fortalecer a otros creyentes. No olvides compartirla en los comentarios. La marca de la bestia trasciende lo simbólico. Es una declaración de lealtad espiritual que demanda tomar una postura firme. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Otro aspecto importante de esta profecía es el control absoluto sobre la economía que implica. El Apocalipsis señala: y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. Apocalipsis 13:17. Es asombroso cómo una revelación escrita hace casi 2000 años describe con precisión un sistema de control económico global que hoy se vislumbra como tecnológicamente posible. Estamos presenciando el surgimiento de una infraestructura que puede supervisar y dominar todas las transacciones comerciales. El profeta Daniel predijo este tiempo al decir: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Actualmente vivimos en este periodo, donde el conocimiento y los avances tecnológicos han transformado las transacciones financieras, desde el trueque hasta las monedas digitales. Cada etapa nos acerca más a un sistema completamente controlado y centralizado. Isaías también advirtió: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Isaías 10:1. Este mensaje resuena con fuerza frente a las tendencias modernas de control económico y social. Las Escrituras no solo predijeron estos acontecimientos, sino que también señalaron sus implicaciones éticas y espirituales. El Apocalipsis describe este sistema como parte de una alianza tripartita de poder: el dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 16:13. Esta unión simboliza fuerzas religiosas, políticas y económicas que trabajarán juntas para imponer este control. Sin embargo, debemos recordar que el sistema económico en sí no es la marca de la bestia. Es solo un instrumento. La verdadera cuestión radica en a quién decidimos rendir nuestra adoración. Jesús nos advirtió claramente que no es posible servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Esta verdad será aún más evidente en los últimos días. Santiago también exhorta: oíd ahora, ricos,
Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago 5, 1 a 3. No es una condena a la riqueza en sí misma, sino una advertencia contra confiar en los bienes materiales en lugar de depender de Dios. La historia de José en Egipto proporciona un ejemplo relevante. Durante la hambruna, implementó un sistema que hizo que todos dependieran del gobierno para obtener alimento. Génesis 47, 13 a 26. Aunque José utilizó este sistema para salvar vidas, la marca de la bestia representará un sistema que obligará a las personas a someterse. Este contraste resalta la diferencia entre el propósito divino y el control opresivo que profetiza la Escritura. Pablo también escribió: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera Epístola a Timoteo 6:10. La dependencia económica será utilizada como herramienta para imponer la marca de la bestia, explotando las necesidades básicas de la humanidad. Los indicios de esta realidad ya se observan en sistemas como el crédito social, las monedas digitales emitidas por gobiernos y la identificación biométrica. Estos avances tecnológicos podrían convertirse en instrumentos de este sistema profético. No obstante, tenemos la promesa de que Dios cuidará de su pueblo. Él, quien proveyó alimento a Elías por medio de cuervos, 1 Reyes 17, 4 a 6, y sustentó a Israel con maná en el desierto, garantiza que su provisión no faltará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Comprender el significado espiritual y las implicaciones económicas de la marca de la bestia nos enfrenta a una difícil pregunta. ¿Qué implica en la práctica rechazarla? Imagina un escenario donde tu acceso al dinero digital es bloqueado. Tus cuentas bancarias son congeladas y no puedes realizar compras básicas. Lo que parece un guión de ciencia ficción es exactamente lo que describe Apocalipsis. Y hacía que a todos se les pusiese una marca, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13, 16, 17. Este tipo de prueba no es nueva. La historia de Daniel y sus amigos nos recuerda su enfrentamiento con un decreto que amenazaba su supervivencia física: inclinarse ante la estatua de oro o ser lanzados al horno de fuego. Daniel 3. Aunque su prueba duró unos días, los creyentes de los últimos tiempos enfrentarán desafíos similares durante un período más extenso. Los primeros cristianos también experimentaron persecución por negarse a adorar al César. Muchos perdieron sus bienes, fueron expulsados de sus comunidades y encarcelados. Hebreos relata: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Hebreos 11:36. A pesar de estas adversidades, la Biblia está llena de promesas de provisión divina. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios siempre ha demostrado ser fiel con su pueblo. Alimentó a Elías en tiempos de necesidad extrema y sostuvo a Israel con maná durante 40 años en el desierto. Estas historias nos recuerdan que su provisión no depende de sistemas humanos, sino de su poder y fidelidad inquebrantables. La hija de la viuda de Sarepta fue testigo de un milagro asombroso. La harina y el aceite en su casa nunca se agotaron durante una hambruna devastadora.
Primera Reyes 17:8 a 16. Del mismo modo, rechazar la marca de la bestia implicará enfrentar desafíos sociales significativos. Jesús advirtió: «Seréis odiados de todos por causa de mi nombre». Mateo 10:22. Las amistades se quebrantarán y las familias podrían convertirse en campos de batalla emocionales. La lealtad será puesta a prueba como nunca antes, y algunos familiares podrían incluso volverse en contra de los suyos. A pesar de estas dificultades, la Iglesia de Dios experimentará una unidad nunca vista. Al igual que en los días de la Iglesia primitiva, los creyentes actuarán con un solo corazón y una sola mente. Nadie considerará sus bienes como exclusivamente suyos, sino que los compartirán generosamente. Hechos 4:32. Este tiempo de crisis revelará el carácter auténtico de cada persona. Como dice Apocalipsis, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Las pruebas no formarán nuestro carácter, lo expondrán. Prepararse para rechazar la marca requerirá tanto una fe sólida como una esperanza inquebrantable. Jesús advirtió: «Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado». Mateo 24:20. Ahora es el momento de prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Sin embargo, el desafío más grande no será el sufrimiento físico, sino la lucha espiritual y mental. Pablo nos recuerda: «Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas». Efesios 6:12. La persecución no llegará de repente. Al igual que una tormenta que se forma en el horizonte, los signos serán visibles mucho antes de que alcance su punto culminante. Jesús predijo: «Antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán». Lucas 21:12. La marginación social comenzará de manera gradual, con desacuerdos menores que se intensificarán hasta convertirse en una exclusión total. La descripción de Jesús es clara: «Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre». Lucas 21:17. Esto no se limitará a unos pocos, será universal. En el ámbito laboral, las presiones aumentarán lentamente. Compañeros de trabajo amistosos comenzarán a distanciarse, las promociones se volverán inaccesibles y las oportunidades desaparecerán. La exclusión económica será una herramienta poderosa de coerción. Apocalipsis declara: «Y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca». Apocalipsis 13:17. Dentro de las familias, las pruebas serán aún más dolorosas. Jesús profetizó: «El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir». Marcos 13:12. Este nivel de prueba familiar recuerda la historia de Rahab, quien enfrentó un dilema crucial al proteger a los espías israelitas en Jericó. Su decisión de arriesgarlo todo por el pueblo de Dios demuestra el tipo de fe y valor necesarios para enfrentar los desafíos de los últimos días. Rahab tuvo que tomar una decisión crucial: mantenerse fiel a la ciudad de Jericó o confiar en el Dios de Israel. Su elección implicó un gran riesgo, ya que podría haber sido vista como una traidora. Josué 2. Del mismo modo, los creyentes en los últimos tiempos serán catalogados como obstáculos para el progreso o amenazas al orden establecido. Las plataformas digitales y los medios de comunicación serán herramientas clave en esta persecución, fomentando una narrativa de hostilidad hacia quienes no se conformen. Juan describió esta dinámica al señalar que la bestia influiría sobre los habitantes de la tierra para rendirle adoración. Apocalipsis 13:12. La presión para ceder será implacable y omnipresente. Las instituciones educativas tampoco escaparán de esta realidad.
Los hijos de las familias que permanezcan fieles enfrentarán burlas y exclusión, similar a lo que experimentaron Daniel y sus amigos en Babilonia, quienes sostuvieron su fe en medio de un ambiente adverso. Pablo también nos recuerda: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La marginalización no se limitará a las relaciones personales, sino que alcanzará incluso los servicios básicos: acceso a la atención médica, educación y otros derechos esenciales podrían negarse a quienes rechacen la marca de la bestia. Esto trae a la memoria la valentía de los 3 jóvenes hebreos que enfrentaron el horno ardiente, perdiendo todo excepto su fe y su integridad. Daniel 3. En este contexto, surgirán voces que intentarán persuadirnos a comprometer nuestra fe, así como Job enfrentó a amigos que buscaban debilitar su integridad. Job 16:2. Los creyentes deberán mantenerse firmes. Sin embargo, Dios siempre preservará a un remanente fiel. En los días de Elías, el Señor aseguró que todavía había 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Primera Reyes 19:18. De manera similar, comunidades de apoyo inesperadas surgirán, fortalecidas por el Espíritu de Dios. Cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Isaías 59:19. La persecución no solo prueba la fe, sino que la purifica. Pedro, quien negó a Jesús, más tarde escribió: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si os aconteciera algo extraño. Primera Pedro 4:12. Estas dificultades exponen la calidad de nuestra fe y la fortalecen para los desafíos que vendrán. Es importante recordar que Dios ha establecido un límite para el sufrimiento. En Apocalipsis 2:10 se nos asegura: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aunque los juicios puedan parecer abrumadores, la victoria está garantizada para quienes perseveren con fidelidad. La lealtad en tiempos de crisis no es un ideal abstracto, sino una demostración práctica de fe. La historia de Daniel es un ejemplo claro. A pesar de la amenaza de muerte, continuó orando 3 veces al día con la misma devoción de siempre. Daniel 6:10. Esta fidelidad no se basa en fuerza humana, sino en la convicción profunda que expresó Pablo: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8:38-39. Romanos 8:38-39 nos ofrece una seguridad que trasciende la lógica humana. Nada puede separarnos del amor de Dios. Reflexionemos sobre José en Egipto. Perdió a su familia, su libertad y su reputación, pero incluso en medio de la adversidad permaneció fiel al Señor. Mas Jehová estaba con José. Génesis 39:21. Esa misma presencia divina será el sostén de los fieles en los momentos más oscuros. La fidelidad no se limita a resistir la tentación o el mal, implica también hacer lo correcto, incluso cuando tiene un alto costo. Los 3 jóvenes hebreos no solo se negaron a adorar la estatua de oro, sino que proclamaron su fe abiertamente, confiando plenamente en Dios para su liberación. Daniel 3:16-18. Asimismo, la historia de Esther nos enseña que la fidelidad requiere valentía para actuar cuando el silencio sería más cómodo.
Mordejai le recordó: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Cada creyente enfrentará su momento decisivo. Los primeros cristianos enfrentaron pruebas similares. Cuando las autoridades les ordenaron dejar de hablar de Jesús, Pedro y Juan declararon: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. La fidelidad también implica mantener la integridad en privado cuando nadie nos observa. José, estando lejos de su familia, resistió la tentación con las palabras: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Es en las pequeñas decisiones cotidianas donde se forma el carácter necesario para enfrentar las grandes pruebas. Este carácter reflejará nuestra relación con Cristo. Apocalipsis describe a los fieles como aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. La verdadera fidelidad no se limita a evitar la marca de la bestia, sino que se basa en una relación tan íntima con Jesús que obedecerle se vuelve algo natural, sin importar el costo. Dios siempre ha mostrado su capacidad de proveer en los momentos más críticos. Consideremos a Elías durante la sequía en Israel. Cuando los recursos naturales se agotaron, Dios intervino de manera sobrenatural. Los cuervos le llevaron comida y una viuda fue usada para suplir milagrosamente sus necesidades con harina y aceite que no se agotaban. Primera Reyes 17:6-16. Este no es un caso aislado en las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, sin acceso a alimentos ni recursos, Dios envió maná diariamente, enseñándoles a depender de él. Éxodo 16:4. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es solo un verso inspirador, es una realidad que se manifestará cuando los sistemas humanos fallen. En esos momentos, los recursos de Dios se revelarán de maneras inesperadas. Así como José no solo sobrevivió en la cárcel, sino que prosperó bajo las circunstancias más adversas, también nosotros podemos confiar en que Dios nos sostendrá, sin importar las pruebas que enfrentemos. Todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar en sus manos. Génesis 39:23. Aun en circunstancias adversas, la provisión divina se manifiesta. En los últimos días veremos reflejado lo que ocurrió con los israelitas en Egipto. Mientras las plagas caían sobre la tierra egipcia, Dios protegió a su pueblo en Gosén. Separaré ese día la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo. Éxodo 8:22. Así como entonces, el Señor guardará y sostendrá a los creyentes durante las pruebas finales. A menudo, Dios usa la unidad entre los creyentes como medio para proveer. La iglesia primitiva es un ejemplo claro, ya que todos compartían lo que tenían. Hechos 4:35. Este mismo espíritu de solidaridad resurgirá, donde los fieles se apoyarán mutuamente en tiempos de necesidad. A veces, la provisión será fruto de la planificación, como ocurrió con José al interpretar los sueños del faraón y prepararse para los años de hambre. Otras veces, será completamente sobrenatural, como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, demostrando que Dios no está limitado a métodos humanos. La historia de Ruth nos muestra cómo Dios utiliza recursos comunes para cumplir sus propósitos. Al recoger espigas en los campos de Booz, Ruth encontró provisión mediante una ley divina que cuidaba a los más vulnerables. Ruth 2:2-3. De forma similar, Dios puede usar recursos simples, muchas veces ignorados, para sostenernos en medio de la crisis. También veremos ejemplos de obediencia que desencadenan milagros, como el caso de la viuda de Sarepta, quien al confiar en las palabras de Elías, experimentó una provisión inagotable. La harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija disminuyó. Primera Reyes 17:16.
El secreto para atravesar estos tiempos será no depender de los recursos visibles, sino enfocarnos en aquel que provee. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmos 121, 1-2. En medio del caos de los últimos días, surgirá un grupo especial que Apocalipsis llama el remanente. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Este remanente no estará formado por superhéroes espirituales, sino por personas comunes que eligen la fidelidad sin importar el costo. Tal como el pequeño grupo que permaneció con Gedeón después de las pruebas divinas, el remanente será identificado no por su número, sino por su total dependencia de Dios y su confianza en su guía. De los 32,000 que respondieron al llamado de Gedeón, solo 300 fueron seleccionados para la batalla. Jueces 7. Este número reducido muestra que no es la cantidad, sino la profundidad de la fe, lo que caracteriza a los elegidos de Dios. En los días de Malaquías, los que reverenciaban al Señor se reunían para alentarse mutuamente. Entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor escuchó y atendió. Malaquías 3:16. En tiempos de apostasía generalizada, este grupo encuentra fuerza en la comunión con otros creyentes fieles. Apocalipsis describe dos rasgos distintivos del remanente. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. No se trata solo de conocimiento, sino de una obediencia práctica basada en el amor. Jesús mismo dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. Así como Noé halló gracia ante Dios en medio de una generación corrupta, Génesis 6:8, el remanente mantendrá su lealtad a los principios divinos. No será por sus propias fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios. Elías, creyendo que estaba solo, descubrió que el Señor había guardado a 7,000 que no se inclinaron ante Baal. Primera Reyes 19:18. De manera similar, los fieles encontrarán hermanos y hermanas en lugares inesperados, formando un grupo sostenido por el Espíritu Santo. Este remanente experimentará algo semejante al Pentecostés, recibiendo una poderosa unción para proclamar la verdad en tiempos de crisis. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Una de las estrategias más efectivas del remanente será meditar en las Escrituras. David declaró: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Salmos 119:11. Cuando el acceso a la Biblia sea limitado, las palabras escondidas en el corazón se convertirán en una fuente de fuerza y dirección. Jesús demostró este principio en el desierto, respondiendo a cada tentación de Satanás con «escrito está». Mateo 4:4, 7:10. Estas respuestas, sencillas pero poderosas, aseguraron su victoria. La oración, por su parte, será esencial para mantener la conexión con Dios. Tal como el aire es vital para la vida física, la oración será el sustento espiritual del remanente. El apóstol Pablo nos exhorta: «Orad sin cesar». Primera a los Tesalonicenses 5:17. Esto no se refiere únicamente a momentos formales de oración, sino a mantener una comunión ininterrumpida con Dios a lo largo del día. La oración se convierte en un hábito que fortalece el espíritu frente a los desafíos diarios. Santiago afirma: «La prueba de vuestra fe produce paciencia». Santiago 1:3. Cada dificultad que enfrentamos hoy es una oportunidad para desarrollar una fe firme que pueda resistir desafíos mayores en el futuro.
La Escritura también destaca la importancia del apoyo mutuo. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor recompensa por su trabajo. Eclesiastés 4:9-10. Cultivar relaciones espirituales profundas nos ayudará a sostenernos unos a otros en tiempos de adversidad. El apóstol Pablo expresó: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. Vivir con simplicidad voluntaria nos prepara para mantenernos firmes cuando los recursos materiales escaseen. La dependencia de Dios, en lugar de las comodidades terrenales, nos da libertad espiritual. Jesús advirtió sobre los falsos profetas que buscarán engañar incluso a los escogidos. Mateo 24:24. Este discernimiento se desarrolla al profundizar en la palabra de Dios y mantener una relación íntima con Él. Moisés, por ejemplo, perseveró al ver al invisible. Hebreos 11:27. Tener una visión clara de la promesa futura de Dios nos capacita para resistir las pruebas del presente. Antes de partir, Jesús prometió: «El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Juan 14:26. Esta promesa cobra mayor relevancia en los tiempos de tribulación. El Espíritu Santo, que dio valor a los primeros cristianos, estará presente para empoderar al remanente. En Hechos 4, Pedro, quien antes negó a Jesús, proclamó su nombre con audacia ante las autoridades. De igual manera, Esteban, el primer mártir cristiano, enfrentó su muerte lleno del Espíritu, contemplando la gloria de Dios. Hechos 7, 55-56. El Espíritu Santo no solo nos fortalece, sino que también nos guía. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. En un tiempo de gran confusión y engaño, esta guía divina será esencial para mantenernos firmes en la verdad de Dios. En el libro de Apocalipsis encontramos una promesa especial dirigida a los últimos tiempos. Dios nos asegura que derramará su Espíritu sobre toda la humanidad. Y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo ser viviente. Joel 2:28. Esta promesa no busca solo brindarnos bienestar, sino fortalecernos y darnos el valor necesario para ser testigos poderosos durante los tiempos de adversidad. El Espíritu Santo actúa como una guía divina, señalando a aquellos que pertenecen a Dios. El apóstol Pablo afirmó: «Y en Él, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Efesios 1:13. Este Espíritu, a diferencia de la marca de la bestia, marca y protege a los seguidores de Dios. El trabajo del Espíritu en nuestras vidas es un proceso continuo de transformación. Nos va moldeando para parecernos más a Cristo, reflejando su gloria cada vez más. Como se expresa en 2 Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es esencial para enfrentar los retos que se avecinan. Los frutos del Espíritu, tales como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el autocontrol, entre otros, Gálatas 5:22-23, se manifestarán de manera aún más evidente en los últimos días. En un mundo lleno de caos y odio, el carácter cristiano brillará con una luz más intensa. Además, el Espíritu intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26, presentando nuestras oraciones ante Dios cuando no sepamos cómo expresar nuestras necesidades en momentos difíciles. Es este mismo Espíritu el que nos da la seguridad de nuestra salvación, asegurándonos con nuestro propio Espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esta seguridad será un consuelo poderoso en tiempos de incertidumbre. Jesús,
en su tiempo, reprendió a los líderes religiosos por no saber discernir los signos de los tiempos. Hipócritas, sabéis discernir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo no discernís este tiempo? Lucas 12:56. Hoy más que nunca, esa habilidad de discernir es crucial. Los eventos que anteceden la imposición del sistema de la bestia no serán disimulados. Al igual que la opresión contra el pueblo de Israel aumentó gradualmente antes de la liberación, veremos una intensificación de la tensión sobre las libertades religiosas. En Apocalipsis 13 se describe cómo el sistema de la bestia se desarrollará de forma progresiva hasta su culminación. Es importante observar el patrón histórico en el libro de Daniel. Antes de la imposición de la adoración a la estatua de oro, hubo una erosión gradual de los principios divinos en la sociedad babilónica. De manera similar, antes de la implementación final del sistema de la bestia, seremos testigos de un deterioro moral y espiritual en la sociedad. Un signo claro será la creciente alianza entre el poder religioso y el poder político. Apocalipsis nos habla de esta unión entre la bestia y el falso profeta, que trabajarán juntos. Apocalipsis 13:11-12. Este vínculo comenzará de manera aparentemente beneficiosa, pero terminará por convertirse en un control forzoso. Jesús también advirtió sobre otro signo importante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Este enfriamiento del amor no ocurre de repente, sino que es un proceso gradual que ya podemos percibir en la sociedad actual. De este modo, los tiempos que se aproximan serán desafiantes, pero la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas será la fuerza que nos guiará, nos protegerá y nos dará la paz para perseverar en medio de las pruebas. El apóstol Pablo describe las condiciones morales de los últimos tiempos en 2 Timoteo 3:1-5, advirtiendo que en los últimos días habrá momentos de gran dificultad. La gente se volverá egoísta, amando solo a sí misma, y esto se verá reflejado en la arrogancia y el orgullo. Esta descripción se vuelve más pertinente a medida que el tiempo avanza, pues podemos observar cómo el individualismo y la vanidad crecen en la sociedad actual. Aunque la tecnología en sí misma es neutral, se está utilizando cada vez más como un medio de control. El sistema mencionado en Apocalipsis 13:17, donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, solo es posible gracias a la infraestructura tecnológica actual. Un signo que a menudo se pasa por alto es la banalización de lo sobrenatural. A medida que las manifestaciones y los milagros falsos se multiplican, se prepara el escenario para la gran decepción final. Pablo señala en 2 Tesalonicenses 2:9 que antes de la manifestación del hombre de pecado habrá señales y prodigios engañosos, los cuales llevarán a las personas a la confusión y el engaño. La persecución de los creyentes se intensificará progresivamente. Comenzará con formas sutiles de discriminación y con el tiempo se volverá abierta y violenta. Jesús lo advirtió claramente. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Habrá una polarización creciente entre aquellos que deciden mantenerse fieles a Dios y aquellos que ceden ante las presiones del mundo. Apocalipsis 22:11. Nos recuerda que en los últimos días las personas serán firmes en sus elecciones. El que es injusto sea injusto aún, y el que es santo sea santo aún. Esta división será cada vez más evidente mientras la batalla espiritual se intensifica. Es importante recordar que nuestra lucha no es contra seres humanos. Pablo lo explicó claramente en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Apocalipsis nos muestra un conflicto cósmico que tiene profundas repercusiones en nuestra realidad terrenal. En Apocalipsis 12:7 vemos cómo Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles en una batalla celestial. Este conflicto espiritual tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria, como lo ilustra la experiencia de Daniel. Cuando Daniel oró, su respuesta fue demorada por 21 días debido a la batalla espiritual que se libraba en los cielos. En Daniel 10:13 se nos explica que un ángel fue detenido por el príncipe del reino de Persia, una fuerza espiritual que se oponía al propósito de Dios. Este tipo de conflicto aumentará en intensidad, ya que Satanás sabe que su tiempo se agota. En Apocalipsis 12:12 se nos advierte: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Como un animal herido, el enemigo se vuelve más peligroso y agresivo en sus ataques, consciente de que su derrota final se acerca». La estrategia del enemigo no ha cambiado desde los primeros tiempos. Su principal táctica sigue siendo sembrar dudas sobre la palabra y el carácter de Dios, tal como lo hizo con Eva en el Edén. En los últimos días, estos ataques se volverán más sofisticados y persuasivos. Jesús advirtió que los engaños serán tan convincentes que, si fuera posible, hasta los escogidos podrían ser engañados. Mateo 24:24. Esto sugiere que la falsedad será tan sutil que solo aquellos que estén firmemente anclados en la palabra de Dios podrán discernirla. En conclusión, los tiempos que se avecinan estarán llenos de desafíos espirituales y morales. La lucha será intensa, pero debemos estar preparados para enfrentar las engañosas tácticas del enemigo, aferrándonos a la verdad de Dios y permaneciendo firmes en nuestra fe. La historia de Job ofrece una visión clara de cómo la protección divina se manifiesta en medio de la guerra espiritual. Satanás solo podía actuar sobre Job dentro de los límites que Dios le impuso, tal como se menciona en Job 1:12. De la misma manera, Dios establece límites sobre lo que el enemigo puede hacer a su pueblo, asegurando que su intervención no se desborde más allá de lo que Él permita. Pablo nos recuerda que no estamos indefensos en esta batalla espiritual. En Efesios 6:13-17 nos habla del armamento de Dios que nos protege: la verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos fortalece nuestra vida espiritual y nos resguarda en todos los aspectos de nuestra existencia. Un punto fundamental en esta guerra es la batalla por nuestra mente. Como Pablo dice en Efesios 6:12, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual y se libra principalmente en nuestra mente, donde el enemigo busca sembrar dudas y confusión. La victoria que tenemos no depende de nuestra propia fuerza, sino del completo sacrificio de Cristo. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La victoria ya ha sido asegurada por lo que Cristo hizo en la cruz, y es a través de Él que prevalecemos en esta guerra espiritual. Los mártires han sido testigos poderosos de la fe. Desde Esteban, quien vio los cielos abiertos mientras era apedreado, Hechos 7:55-56, hasta los numerosos creyentes que han preferido la muerte antes que negar su fe, su testimonio sigue resonando a lo largo de la historia. En Apocalipsis 6:9 se describe cómo,
Bajo el altar están las almas de aquellos que fueron martirizados por su fidelidad a la palabra de Dios. Cada vida sacrificada es honrada por Dios y no pasa desapercibida. La historia de Antipas, mencionado en Apocalipsis 2:13 como mi testigo fiel, nos recuerda que cada vida sacrificada por el amor a Cristo tiene un nombre y una historia detrás. No son meras estadísticas, sino personas preciosas a los ojos de Dios. En este sentido, nos encontramos en un punto crucial de la historia de la humanidad. La decisión de rechazar el sistema de la bestia no será únicamente una elección religiosa, sino una declaración rotunda de lealtad a Dios. Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta no es una llamada al miedo, sino a la esperanza y a la preparación. Al igual que José en Egipto, quien se preparó durante los años de abundancia para los años de escasez, nosotros también estamos llamados a prepararnos espiritualmente para los desafíos que se avecinan. El mismo Dios que protegió a Daniel en la fosa de los leones, que salvó a los 3 jóvenes hebreos del horno de fuego y que alimentó a Elías a través de cuervos, sigue siendo el mismo hoy. Sus promesas son inquebrantables. Como nos asegura Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. La victoria definitiva ya está asegurada para aquellos que permanecen fieles. El libro de Apocalipsis no termina con derrota, sino con triunfo. Aquellos que se mantienen firmes en la fe serán los que entonen la canción de la victoria. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. La invitación de hoy es a estar preparados y vigilantes. Así como las vírgenes prudentes en la parábola de Jesús, debemos mantener nuestras lámparas llenas de aceite, lo cual representa vivir llenos del Espíritu Santo. El momento para fortalecer nuestra fe no es cuando llegue la crisis, sino ahora, en el presente. La última promesa de Jesús resuena con fuerza a través del tiempo. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. No solo es un mensaje de esperanza para tiempos difíciles, sino una llamada a una manifestación más grande de fe y fidelidad que el mundo aún no ha presenciado. Ahora es tu momento de ser parte de este llamado. ¿Cómo te has estado preparando espiritualmente ante los desafíos venideros? Deja tu comentario abajo para que podamos fortalecer nuestra fe juntos y aprender unos de otros. No olvides compartir este mensaje para llegar a más personas con esta importante reflexión. Reconsidera la narrativa tradicional del Génesis, en la cual se describe que los seres humanos fueron creados de elementos terrenales. Encontramos en antiguos manuscritos como el Evangelio de Felipe y el libro de Enoc indicios de una creación muy distinta, seres no originarios de nuestro planeta, sino de la propia luz. Esta idea es reveladora. De acuerdo con estas escrituras marginadas, los primeros seres no pertenecían al ámbito físico. Existían como entidades de luz pura, manifestaciones directas del aliento divino. No estaban vinculados a la materia, ni sujetos a las necesidades físicas como el alimento o el sufrimiento bajo el sol. Imagina por un momento una existencia donde no hay necesidad de comer, dormir o sentir dolor. Estos seres diferían enormemente de los humanos comunes. Eran espíritus libres de las ataduras que normalmente asociamos con la condición humana. En documentos considerados herejes, como el Evangelio de Felipe, estos seres son retratados como extensiones de la energía divina. Nacieron imbuidos de sabiduría, no necesitaban adquirirla.
Existían en un estado de conocimiento y comprensión innatos y, tal vez lo más crucial, con una libertad inimaginable para nosotros. Considera por qué la existencia de tales entidades fue suprimida en nuestros textos religiosos y culturales. Los documentos sugieren que estos seres tenían una conexión directa y pura con lo divino, sin necesidad de intermediarios como sacerdotes, templos o rituales. Su mera existencia era un acto de sabiduría divina. Con tal conexión, ¿qué necesidad hay de mediadores? Esto desafía las estructuras establecidas por las religiones convencionales para guiar espiritualmente a la humanidad. Si tales seres existieron, ¿qué función cumple la religión organizada? No solo los textos gnósticos hablan de ellos. Otros escritos antiguos, desde textos sumerios hasta papiros egipcios, presentan ideas similares. Parece que las culturas antiguas querían comunicarnos que los orígenes de la humanidad podrían ser mucho más profundos y celestiales. Algunos van más allá, proponiendo que estos seres eran los verdaderos humanos y que nuestra forma actual es una versión física más tardía. Estas fuentes antiguas insinúan que nuestros cuerpos, con todas sus fallas y limitaciones, son una cárcel para el alma, un eco débil de lo que la humanidad una vez fue. Por lo tanto, surge una interrogante esencial. ¿Qué sucedió con estos seres de luz? ¿Por qué se interrumpió nuestra conexión espiritual? ¿Fueron eliminados o aún persisten entre nosotros, ocultos a simple vista? Y si es así, podría ser que algunos de nosotros retengamos vestigios de esa esencia luminosa original. Estos seres poseían la gnosis, un conocimiento verdadero de lo divino, que les confería un poder casi divino. Reflexiona sobre esta perspectiva. El conocimiento profundo, esa sabiduría denominada gnosis, era visto como algo temible, vetado. ¿Por qué el descubrimiento de tus verdaderos orígenes se percibiría como una amenaza? Aquí se vislumbra una conspiración. Las autoridades establecidas, llámense iglesia, sociedad o cualquier forma de poder, prefieren adherentes que no cuestionen, en lugar de individuos que poseen un conocimiento propio. Ellos buscan seguidores, no entidades que se consideren emanaciones de su creador. Contempla las consecuencias de este pensamiento. Si eres un ser de luz, no eres simplemente materia, no eres solo una creación para ser manipulada y sometida, eres una entidad más elevada, casi divina. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. La necesidad de buscar permiso, aprobación o redención sería completamente irrelevante. Esto es lo que sugieren estos textos, que el humano primitivo era ilimitado, libre y en comunicación directa con lo divino, una existencia genuinamente autónoma. Esto podría alterar completamente nuestra percepción. Por tanto, quizá nunca se nos ha hablado de estos seres luminosos porque la idea en sí es demasiado revolucionaria. Si lo supieras, si todos lo supieran, podría transformar radicalmente las estructuras de poder y los sistemas de control establecidos durante milenios. Ahora, considera el tipo de ser humano al que estás acostumbrado, pero tal vez nunca lo hayas visto bajo esta luz. En los relatos convencionales del Génesis se describe a la humanidad creada a partir de la tierra y el aliento divino, formada por las manos de un creador. Pero si profundizas, especialmente en textos considerados heréticos, la narrativa es completamente distinta.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estos humanos terrenales, llamémoslos el segundo tipo, no son tanto creados como ensamblados por un ser distante del benevolente Creador que nos han enseñado a aceptar. Aquí entra en juego el concepto del demiurgo, un término ausente en las típicas clases dominicales. Según las escrituras gnósticas, el demiurgo es el arquitecto del mundo físico. Se le describe como una deidad distorsionada, casi odiosa, que encapsula la divinidad en la tierra y el aliento vital. El objetivo: mantener un dominio absoluto. Estos humanos terrenales son intrínsecamente diferentes de los seres de luz. Se ven confinados por sus formas físicas, limitados por la mortalidad, todos constructos diseñados para mantenerlos subyugados, contenidos y en muchos aspectos sumisos. Aquí radica el dilema. En estos relatos, la creación no se concibe para engendrar vida, sino para forjar algo funcional, un trabajador, una entidad manipulable y controlable. Este tipo de humano es presentado casi como un prototipo, como si fuera el diseño preliminar para una máquina biológica, algo que se podría dirigir fácilmente, distraer y confinar. Y observa las características de este tipo terrenal. Experimentan miedo, hambre y deseo. Estos problemas, percibidos como inherentes a la naturaleza humana, no son casuales. Han sido intencionados como mecanismos para mantener al ser humano en constante búsqueda, dependencia y atrapado en un entorno dominado por lo material. ¿Has pensado por qué los humanos parecen tener dificultades para acatar la autoridad o se ven atrapados en ciclos repetitivos de rutina y supervivencia? De acuerdo con estos documentos escondidos, no es coincidencia. Está profundamente arraigado en la esencia de este tipo de humano. Existe un aspecto aún más perturbador. Los gnósticos sostienen que este segundo tipo de humano no solo fue configurado para ser esclavo de lo material, sino que también fue aislado del verdadero conocimiento o gnosis. Este fue un acto calculado del demiurgo, que evidentemente no deseaba que estas criaturas comprendieran su auténtica esencia. Así, los humanos confinados a la tierra fueron deliberadamente diseñados para depender de mediadores, sistemas, líderes y doctrinas religiosas. Se les mantuvo en una ignorancia justa para que aceptaran lo que se les dictaba, sin darse cuenta de que estaban programados para una vida de sumisión. Los gnósticos no solo indicaban que la humanidad estaba limitada, sino que afirmaban que estaba deliberadamente limitada. Reflexiona sobre esto. Una población configurada para ser sumisa, aceptar lo presentado sin cuestionar demasiado y confiar en sistemas que prometen redención o orden, pero que nunca realmente lo cumplen. Considera las implicaciones de esto. No es solo un diseño biológico, sino un esquema para el control social, un esquema que ha estado operativo durante milenios. Este tipo de humanos restringidos a la tierra es precisamente lo que la narrativa convencional sugiere. Es la historia con la que todos hemos crecido,
donde los humanos son vistos como débiles, necesitados de salvación y existen para cumplir un propósito superior, a menudo enigmático. Pero si esta historia fue diseñada para impedir que descubramos la verdad sobre nuestros orígenes, entonces, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de ella? Ya hemos hablado de los seres luminosos y los terrenales, pero ahora consideremos un tipo completamente diferente, los humanos, nacidos del fuego. Estos seres no son meramente espirituales ni materiales, son una entidad completamente única. Los antiguos textos persas y algunas escrituras apócrifas mencionan a este tercer tipo de humano, uno que alberga una fuerza impredecible dentro de sí. Esta fuerza se describe como fuego, no literalmente, sino como un impulso ardiente, una energía capaz tanto de crear como de destruir. Este tipo no encaja fácilmente en ninguna categoría. Aunque provienen de la luz, no son completamente divinos. Y aunque están fundidos en la tierra, no están completamente atados al ámbito material. En cambio, llevan en sí una mezcla volátil de ambos mundos, navegando entre la iluminación y el caos. Estos son los individuos que desafían el orden establecido, que expanden los límites, incapaces de conformarse o sentirse complacidos con las respuestas preestablecidas. Son los pioneros, los agitadores, aquellos que transforman la realidad. Los escritos los caracterizan como entidades con un ímpetu divino y creativo, seres que no solo se conforman con el mundo tal como es, sino que lo moldean a su visión. Parecen poseer un impulso interno que los motiva a subvertir, a desmontar y a cuestionar lo que muchos optan por ignorar. Aquí es donde la narrativa se intensifica. Algunos textos antiguos apuntan a que estos individuos fueron considerados una amenaza, no para el universo o la creación en sí, sino para aquellos en el poder, ya que un grupo de personas ambiciosas y con una curiosidad insaciable representa un desafío a cualquier estructura de control. Y es que estos relatos no solo los pintan como luchadores, sino como innovadores, personas que canalizan esa energía para dar vida a nuevas ideas, sociedades o incluso doctrinas espirituales. No se trata de meras metáforas. Algunas tradiciones antiguas insinúan que estos creadores de fuego están más directamente conectados con lo divino que otros, otorgándoles capacidades casi sobrenaturales para efectuar cambios. Los demiurgos y los que dominan el ámbito terrenal temen a los creadores de fuego porque no pueden ser sometidos, acallados ni limitados. Exploremos más sobre la personalidad de un creador de fuego. Estas personas no se detienen, no les interesa la conformidad. Poseen un motor interno que constantemente les impulsa a liberarse de cualquier sistema que les constriña. A lo largo de la historia, encontramos ejemplos de esto, figuras que parecen jugar según reglas distintas y que impulsan a la sociedad a avanzar a toda costa. No podían ser dominados, no importaba cuánto lo intentara el sistema. Algunos los llamarían destructores o radicales, pero quizás son algo completamente distinto en esencia. Tal vez son vestigios de esa antigua línea de creadores de fuego, llevando adelante esa misma energía de creación y destrucción en un mundo diseñado para reprimirlos. Todos conocemos el dicho de que la historia la escriben los vencedores. Pero en lo que respecta a los textos antiguos, especialmente aquellos que tratan sobre los orígenes humanos y nuestro propósito, parece que la historia fue reescrita, ocultada o directamente erradicada por aquellos que tenían algo que perder. Esto nos introduce a lo que denomino la doctrina de los neogenios, una perspectiva antigua sobre la humanidad que ha sido sistemáticamente eliminada. Es una visión que clasifica a la humanidad en tres tipos distintos: luz, tierra y fuego.
Pero aquí está lo crucial. El conocimiento de esta doctrina representaba una amenaza seria para las instituciones religiosas y políticas. No se trata solo de que fuera relegado y oculto bajo tierra, sino que fue activamente perseguido y aniquilado. ¿La razón? La doctrina de los neogenios ofrece una visión de la humanidad que no es sencilla ni homogénea y sin duda no sumisa. La noción de que las personas nacen con cualidades innatas, que algunas tienen una esencia divina innata, mientras que otras están diseñadas para ser controladas, podría desmoronar estructuras enteras. Descompone la idea de que todos deben encajar en el mismo molde, seguir el mismo camino o adherirse al mismo conjunto de creencias. En cambio, esta doctrina propone un mundo donde la humanidad es más diversa, con personas que tienen diferentes tipos de potenciales, algunos espiritualmente puros, otros terrenales y otros ardientes con un poder transformador. Un mensaje de este tipo no se alinea con sistemas basados en el control y la conformidad. Consideremos cómo operaban estos poderes antiguos. Los textos que presentaban ideas neogenias que describían a la humanidad como multidimensional eran vistos como heréticos y fueron eliminados a propósito. La biblioteca de Nag Hammadi, los manuscritos del Mar Muerto, ni siquiera estos documentos se salvaron de la destrucción, solo sobreviven fragmentos. Reflexiona sobre esto. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuántas ideas fueron eliminadas porque no encajaban con la narrativa de una humanidad uniforme y obediente? Y no fueron solo las autoridades religiosas las que desearon que estas ideas desaparecieran. Los líderes políticos también comprendieron los riesgos de una población que es consciente de su propia diversidad. Una sociedad que reconoce que sus miembros son únicos, con distintas capacidades espirituales y mentales, es una sociedad que cuestiona, exige y desafía. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Una comunidad consciente de sus orígenes diversos no acepta el control fácilmente. Y la doctrina de los neogenios deja claro que algunos humanos siempre estuvieron destinados a cuestionar, a indagar más profundamente, a resistir. Esta enseñanza indica que el control nunca fue concebido para ser universal. Existe solo porque ciertos grupos optaron por negar a las personas el conocimiento de sus propios orígenes. Al destruir estos textos, quienes detentaban el poder no solo buscaban borrar ciertas ideas, sino suprimir todas las formas de ser. Querían conformar a todos en un molde predecible y manejable. Estas doctrinas borradas nos revelan que la humanidad alguna vez fue más conectada, más dinámica y mucho más consciente. La motivación para destruir estos registros no giraba únicamente en torno a la religión o la herejía, sino sobre el control del poder sobre cómo nos vemos, nuestro propósito y nuestro potencial. Este concepto desafía la base de lo que creemos saber sobre nuestro mundo, el demiurgo. Este no es un creador benevolente interesado en el bienestar humano. Según las enseñanzas de los antiguos gnósticos, el demiurgo es la entidad que diseñó el dominio físico, no por amor o sabiduría. Este ente es más bien como un carcelero, construyendo una prisión material que intenta detenernos, distraernos y subyugarnos completamente a verdades más profundas. De acuerdo con estos textos prohibidos, todo este mundo, las reglas, el sufrimiento, los ciclos infinitos de miedo y deseo, son la obra maestra del demiurgo. No lo creó para empoderarnos, sino para restringirnos.
no está solo en esta empresa. El Demiurgo cuenta con un grupo de colaboradores o arcontes, seres cuyo propósito es mantener a la humanidad subyugada, impidiéndonos ver más allá de lo material y descubrir la verdad sobre nuestros orígenes y capacidades. Consideremos cómo esto afecta nuestra vida cotidiana. En nuestro entorno, los sistemas, las distracciones e incluso las restricciones que nos han enseñado a aceptar, todo se conjuga para reforzar la noción de que somos meramente seres físicos. Nuestros días se consumen en sobrevivir, acumular y enfrentar conflictos, mientras que las dimensiones más profundas de nuestro ser, nuestras facetas espirituales, permanecen sin explorar. Esto es precisamente lo que el Demiurgo desea, según la visión gnóstica. Ahora, exploremos cómo lo consigue. El poder del Demiurgo radica en la ilusión de crear un mundo tan absorbente y demandante de nuestra atención que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Este mundo ilusorio es una red, un sistema meticulosamente diseñado para que miremos siempre hacia afuera y no hacia adentro. Y aquí es donde la función del Demiurgo se vuelve crucial. Actúan como guardianes del puente cósmico, controlando no solo las restricciones físicas, sino también las barreras mentales y espirituales. Estos arcontes nutren nuestra ignorancia, confusión e incluso nuestro sufrimiento, encerrándonos en un ciclo repetitivo de deseos insatisfechos y preguntas insaciables. Lo que es aún más perturbador es que el Demiurgo no solo se interesa en controlar el ámbito material. Algunas fuentes indican que también influye en la formación de nuestros pensamientos, creencias y percepciones, los sistemas de poder, las instituciones que pretenden orientarnos. Desde esta perspectiva, no son aleatorias, son estructuras erigidas para sostener la agenda del Demiurgo, diseñadas para asegurar que nunca percibamos que este mundo es, en última instancia, una construcción artificial. No estamos ante un orden natural, sino ante una cárcel. Y el engaño va más allá. La ilusión no reside solo en los sistemas que nos rodean, sino también en la creencia de que no existe nada más allá de esta existencia física. El Demiurgo desea que la humanidad esté convencida de que nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras luchas son todo lo que existe. Al mantenernos en la ignorancia, él garantiza que permanezcamos dependientes, restringidos y constantemente buscando satisfacción en un mundo que nunca fue diseñado para ofrecerla. Por lo tanto, si el objetivo del Demiurgo es dominarnos a través de la ilusión, entonces descubrir esta verdad sería el primer paso hacia nuestra liberación. Surge la pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad tomara conciencia de que todo lo que experimentamos y valoramos podría ser simplemente parte de un enorme engaño cósmico? Estamos ante un juego trucado desde el principio, con la humanidad controlada por un creador que no es benevolente, sino egoísta, en un mundo construido para mantenernos en la oscuridad. Místicos ancestrales y corrientes esotéricas, a menudo marginadas por las religiones predominantes, han proclamado durante milenios una visión de la humanidad no como una entidad única, sino como un espectro de seres de distintos orígenes y esencias. Esta noción no es nueva. Desde el antiguo Egipto hasta Persia, pasando por los venerables textos hindúes hasta las enseñanzas ocultas de la Cábala, se repite la idea de que la esencia humana no pertenece a una sola categoría. Somos, más bien, una amalgama de entidades de luz, tierra y fuego, cada una destinada a cumplir roles y propósitos específicos. Tomemos, por ejemplo, a los místicos del antiguo Persia, quienes identificaron esta tríada en la naturaleza humana. Hablaban de entidades de fuego, portadoras del poder inmenso de la creación y de la destrucción. Estos seres no eran meros rebeldes.
Su propósito era desafiar el status quo y propiciar transformaciones en un mundo reticente al cambio. Si avanzamos a las doctrinas hindúes, encontramos referencias a Ganesh y a las cualidades de la luz, la inercia y el fuego, que definen las fuerzas que rigen a cada ser. Esta visión de la humanidad, compuesta por distintos tipos espirituales, no era simplemente una elucubración filosófica, sino una herramienta práctica para entender el mundo y descubrir nuestra verdadera identidad. ¿Y qué hay de la Cábala? Lleva esta idea aún más lejos. Dentro del misticismo judío, los seres humanos son vistos como vasijas que contienen chispas divinas, fragmentos de un plano superior, dispersos a través de la creación. Pero no todas las vasijas son iguales. Algunas están naturalmente inclinadas hacia la iluminación y la luz divina, mientras que otras gravitan hacia los deseos terrenales o las pasiones ardientes. Estas descripciones no son meras metáforas, sino representaciones de fuerzas reales y distintas que residen dentro de nosotros. Pareciera que estas tradiciones buscan alertarnos sobre la importancia de comprender nuestros orígenes, ya que es la única forma de liberarnos de los moldes impuestos. La cuestión es, ¿por qué un conocimiento tan vital sería considerado prohibido? ¿Por qué reconocer nuestra propia esencia podría ser tan subversivo que necesitara ser ocultado, prohibido o incluso destruido? Porque si la humanidad aceptara la idea de que estamos compuestos por energías espirituales distintas, se desmoronaría el modelo de control homogéneo en que se sustentan la religión y la política. Un alma luminosa busca conocimiento y revelación. Un alma terrenal anhela estabilidad y lo cotidiano. Y un alma de fuego está impulsada a agitar el status quo, a iluminar nuevas ideas, movimientos y perspectivas. Imagina, si estas almas reconocieran su verdadera naturaleza, ¿qué crees que ocurriría? Este conocimiento, preservado por místicos y oculto en enseñanzas secretas, ha amenazado cada sistema diseñado para tratar a la humanidad como una sola entidad manejable. Los sacerdotes del antiguo Egipto, los místicos sufíes, los alquimistas de la Europa medieval, no escondían sus escritos y símbolos solo por capricho. Eran conscientes de que protegían saberes que, de ser revelados, desestabilizarían estructuras enteras fundamentadas en la noción de una humanidad unificada y predecible. La presencia de estas enseñanzas en la corriente esotérica revela que aquellos que comprendían la verdadera esencia de la humanidad fueron relegados al anonimato. Se transformaron en custodios secretos de un saber, imposibilitados de compartir su conocimiento abiertamente sin enfrentar graves represalias. Si este saber es tan auténtico como lo declaran los textos ancestrales, entonces lo que ocultaban no era meramente una orientación espiritual, sino un plano detallado para desentrañar el potencial humano, una guía para descubrir nuestra verdadera identidad más allá de las restricciones sociales. Este conocimiento no se extinguió, perduró, oculto en símbolos, en escritos cifrados, en lecciones transmitidas en secreto a quienes estaban preparados para recibirlos. Y si los místicos estaban en lo correcto, este entendimiento perdido podría ser la llave para romper el ciclo en el que la humanidad ha estado confinada durante milenios. El sistema pudo haber ocultado la verdad, pero no logró extinguirla. Así, hemos explorado a los seres de luz, los humanos terrenales y los rebeldes inflamados, y cómo estos antiguos escritos ofrecen un esquema para comprender el verdadero potencial oculto de la humanidad. Pero reconozcámoslo, el hecho de que este conocimiento fuera prohibido, ocultado y demonizado nos revela algo esencial. Es significativo. Era tan relevante que se esforzaron en ocultarlo. Era tan crucial que intentaron destruirlo, y hoy sigue siendo tan importante que nos obliga a replantear todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos.
Aquí está la cuestión. Si aceptamos la idea de que la humanidad está compuesta por diferentes tipos, con distintos orígenes, no estamos solo reviviendo una teoría antigua. Estamos adoptando una nueva manera de vernos a nosotros mismos. Piénselo. Cada uno de estos tipos representa un potencial, una inclinación, un llamado. Algunos de nosotros estamos atraídos hacia la conciencia, hacia la espiritualidad, hacia los misterios de la existencia. Otros hallan su propósito en lo estable, en lo tangible, en el aquí y el ahora. Y hay quienes sienten el impulso de cambiar el mundo, de crear o incluso de desestabilizarlo. Estos no son rasgos aleatorios, son estructuras antiguas incrustadas en nuestro ADN, en el alma misma. Si reconocemos y aceptamos esta verdad, significa que estamos deshaciendo los moldes impuestos sobre nosotros. Nos liberamos de un sistema diseñado para confinarnos, controlarnos y limitarnos. Y seamos realistas, eso es precisamente lo que muchos de estos textos buscaban mostrarnos. No nos ofrecían meras ideas metafísicas, nos urgían intentando recordarnos quiénes somos y lo que somos capaces de lograr. Pero en algún momento dejamos de escuchar. El potencial de estos tres orígenes no solo sirve para explicar nuestro pasado, sino para liberar nuestro futuro. Si la humanidad pudiera comprenderse a sí misma a este nivel, si reconociera el origen ancestral con el que está conectada, si valorara y acogiera esas diferencias en lugar de forzar a todos a encajar en el mismo molde, imagina la clase de sociedad que podríamos construir. Un mundo donde las personas vivan de manera auténtica, no por seguir un guión, sino por estar en conexión con su verdadero ser. Eso es lo que estos textos ocultos nos han permitido vislumbrar. Un mundo donde no imperen la ignorancia ni el miedo, sino una plena conciencia de nuestros orígenes y propósitos. Y honestamente, es por eso que estas ideas fueron reprimidas, silenciadas y consideradas subversivas. Porque una humanidad consciente de sí misma, que reconoce su propio poder, no necesita de las cadenas del control, no se conforma con las limitaciones impuestas y definitivamente no se resigna a una vida de sumisión silente. Sé que esto puede parecer mucho para asimilar, y quizás algo de esto te suene distante, pero si algo más, estos textos antiguos y las ideas prohibidas nos recuerdan una verdad profunda. Somos más complejos, más diversos y más poderosos de lo que nos han hecho creer. Y tal vez, solo tal vez, redescubrir estos aspectos de nosotros mismos sea el primer paso para reclamar nuestro verdadero potencial. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si esto ha resonado contigo, si ha despertado preguntas o te ha hecho ver las cosas de manera diferente, sigamos conversando. Deja tu comentario, comparte tus pensamientos y profundicemos juntos en esta búsqueda. Hasta la próxima, mantente curioso, crítico y recuerda, la verdad puede estar oculta pero nunca está perdida. A lo largo de la historia, la percepción de la humanidad sobre sí misma ha estado enmarcada en los límites de las narrativas dominantes, que a menudo excluyen visiones alternativas sobre nuestra esencia y origen. Sin embargo, en las profundidades de los textos esotéricos y las tradiciones místicas, se sugiere una visión radicalmente diferente del ser humano, que desafía las convenciones establecidas y propone un paradigma donde somos entidades no solo físicas, sino también espirituales y cósmicas. Este enfoque alternativo nos invita a considerar que nuestros ancestros tal vez poseían un entendimiento de la existencia que trasciende la materia y se adentra en el reino de lo metafísico. En las enseñanzas de culturas olvidadas y en los escritos ocultos se habla de la posibilidad de que el ser humano haya sido originalmente concebido como un ente de luz, cuya conexión con lo divino era directa y sin intermediarios,
ofreciendo un modelo de existencia libre de la manipulación y el control ejercidos por estructuras de poder terrenales. Desde este punto de vista, cada individuo sería un reflejo de un aspecto particular del cosmos, dotado de capacidades únicas que van más allá de las funciones biológicas básicas. Este concepto nos empuja a reexaminar nuestra propia vida y buscar maneras de reconectar con esos aspectos olvidados de nosotros mismos que resonarían con nuestra naturaleza más profunda y espiritual. La idea de que somos mucho más de lo que la sociedad contemporánea reconoce, que cada persona alberga un fragmento del poder creativo y destructor del universo, invita a una revolución personal y colectiva. Se sugiere que reconociendo y cultivando estos aspectos inherentes podríamos no solo cambiar nuestras vidas individuales, sino también transformar radicalmente la sociedad en la que vivimos. En la práctica, esto implicaría un cambio hacia una educación que no solo se enfoque en el saber hacer, sino también en el saber ser. Las instituciones educativas podrían integrar enseñanzas que exploran estas antiguas comprensiones de la humanidad, promoviendo una visión más holística del aprendizaje que incluya el desarrollo espiritual y metafísico. Además, el arte y la cultura jugarían un papel crucial en este despertar, pues a través de sus medios se pueden explorar y expresar las dimensiones más profundas del ser humano. La música, la literatura, el cine y todas las formas de expresión artística podrían ser vías para explorar y comunicar la rica tapestría de nuestra herencia espiritual y cósmica. Este nuevo entendimiento también podría llevar a un replanteamiento de las políticas públicas, donde el bienestar no se mida únicamente en términos económicos o materiales, sino también en la capacidad de las personas para vivir en armonía con su naturaleza multidimensional. Esto podría traducirse en políticas que promuevan el bienestar espiritual y el desarrollo personal como elementos clave para una sociedad saludable y equilibrada. Finalmente, el redescubrimiento de nuestras raíces espirituales y cósmicas podría ser el antídoto contra el materialismo desenfrenado y la alienación moderna, ofreciendo un camino hacia una existencia más auténtica y satisfactoria. En lugar de ser vistos como consumidores o recursos humanos, podríamos reconocernos como seres luminosos, destinados a una vida que trasciende las limitaciones impuestas por las narrativas de poder dominantes. ¿Qué harías si, al borde del sueño, te despertaras y encontraras dos seres de luz? Esto le sucedió a Enoc, quien, al inicio de un mes, estaba descansando en su cama cuando fue sorprendido por dos hombres enormes y majestuosos, con cabellos brillantes como el sol, ojos que emanaban luz y labios que parecían emitir fuego. Vestían ropas azules resplandecientes y alas más relucientes que el oro. ¿Quiénes eran estos visitantes y por qué se presentaron ante Enoc? Este encuentro extraordinario cambiaría su vida para siempre, revelando secretos inimaginables del cosmos. Al despertar y ver a estos dos seres magníficos frente a él, Enoc fue tomado por un miedo profundo. Los hombres llamaron su nombre, trayéndolo de vuelta a la realidad con una mezcla de miedo y admiración. Al reconocer la magnificencia de los seres ante él, Enoc se levantó rápidamente, a pesar de que su corazón latía aceleradamente y su mente estaba inundada de preguntas. Los seres celestiales, percibiendo su miedo, hablaron con él de manera calmada y reconfortante. «Ten valor, Enoc», dijeron ellos. «No temas, pues hemos sido enviados por el Dios eterno». Estas palabras, aunque consoladoras, no disiparon completamente el miedo de Enoc, pero trajeron un poco de paz a su mente perturbada. Con un tono de solemnidad, los ángeles continuaron: «Hoy ascenderás con nosotros al cielo. Antes de eso, debes informar a tus hijos y familiares sobre todo lo que deben hacer en tu ausencia». La tarea parecía monumental para Enoc, pero sabía que no podía desobedecer a los mensajeros divinos.
Al salir de su casa, Enoc sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que necesitaba preparar a su familia para su ausencia. Con determinación, comenzó a cumplir las instrucciones de los ángeles, preparándose para el viaje celestial que le esperaba. Enoc describió a los ángeles como seres de belleza y poder incomparables. Sus ropas azules centelleaban y sus cantos resonaban de manera sobrenatural, creando una atmósfera de reverencia y misterio. Las alas doradas de los ángeles parecían irradiar una luz divina, mientras que sus manos blancas como la nieve transmitían una sensación de pureza y santidad. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Los cabellos de los ángeles brillando como el sol eran una visión impresionante. Sus ojos, fuentes de una luz brillante y penetrante, parecían ver a través del alma de Enoc, reconociendo todos sus pensamientos y sentimientos. Esta experiencia dejó a Enoc en un estado de temor reverente, sintiéndose pequeño ante tales seres majestuosos. Los ángeles, percibiendo el impacto de su presencia sobre Enoc, le hablaron con palabras de aliento y confort. Sus voces, aunque poderosas, estaban llenas de una calma celestial que ayudó a tranquilizar a Enoc. Explicaron que eran mensajeros enviados por el Dios eterno, trayendo una misión importante para él. La misión era clara. Enoc debía preparar a su familia para su ausencia y luego unirse a los ángeles en su ascensión al cielo. Debía confiar en los planes divinos y cumplir las instrucciones con fe y determinación. A pesar del miedo inicial, Enoc sintió un sentido de propósito creciendo dentro de él. Mientras Enoc se preparaba para partir, los ángeles continuaban irradiando una sensación de paz y seguridad. Sus presencias eran un recordatorio constante del poder y la majestad del divino, dándole a Enoc la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido que venía. La mensaje que los ángeles trajeron a Enoc era tanto una instrucción como una revelación. Explicaron que estaba destinado a ascender al cielo ese día y que debía dejar instrucciones claras para su familia sobre cómo proceder durante su ausencia. Esta revelación era tanto un llamado como una prueba de su fe y obediencia al Dios eterno. Los ángeles detallaron a Enoc que no debía preocuparse por su familia, pues Dios cuidaría de ellos en su ausencia. Sin embargo, necesitaba dejar orientaciones específicas para asegurar que su hogar permaneciera en orden y que sus hijos supieran qué hacer mientras él estuviera lejos. Enoc, a pesar del miedo y la incertidumbre, aceptó la misión con un corazón dispuesto. Sabía que la confianza que Dios depositaba en él era un honor y una responsabilidad inmensa. Determinado a cumplir su parte, comenzó a pensar en las palabras que diría a sus hijos y en las instrucciones que dejaría para su familia. Los ángeles, percibiendo la determinación de Enoc, continuaron alentándolo. Le recordaron la importancia de su misión y el impacto que tendría no solo en su familia, sino también en el cumplimiento de los planes divinos. Enoc sintió el peso de su responsabilidad, pero también la paz que venía con la certeza de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Antes de partir, Enoc hizo una oración silenciosa, pidiendo fuerza y sabiduría para completar la tarea ante él. Los ángeles, con sus presencias serenas y poderosas, esperaban pacientemente, listos para acompañarlo en la jornada celestial que estaba a punto de comenzar. Enoc, guiado por los ángeles, comenzó su viaje celestial.
Lo condujeron al primer cielo, una región donde comenzaron a revelarse las maravillas celestiales. A medida que ascendían, Enoc podía sentir que la atmósfera cambiaba, volviéndose más pura y luminosa, como si estuviera atravesando un velo entre el mundo terrenal y una dimensión sagrada. Al llegar al primer cielo, Enoc fue recibido por una visión deslumbrante, un vasto mar, mayor que cualquier océano terrenal. Las aguas de este mar celestial eran cristalinas, reflejando la luz de una manera que Enoc nunca había visto antes. Quedó maravillado con la inmensidad y la serenidad de este lugar, percibiendo que estaba en un reino más allá de la comprensión humana. Los ángeles explicaron a Enoc que ese mar era una de las muchas maravillas del primer cielo, un lugar donde prevalecían la armonía y el orden divinos. También señalaron hacia el horizonte, donde Enoc pudo ver las primeras estructuras celestiales, que parecían flotar graciosamente en el espacio. Cada detalle de este nuevo mundo parecía irradiar una luz divina, llenando a Enoc de un sentido de reverencia y admiración. Mientras exploraba el primer cielo, Enoc notó la presencia de seres celestiales que se movían por el ambiente con gracia y propósito. Estos ángeles estaban comprometidos en diversas tareas, desde mantener la armonía celestial hasta servir al Dios eterno. Enoc se impresionó con la organización y la dedicación de estos seres, que parecían vivir en perfecta sintonía con las órdenes divinas. Los ángeles que acompañaban a Enoc explicaron que cada cielo tenía su propia función y propósito, y que él apenas estaba comenzando a explorar los misterios del cosmos. Con este nuevo entendimiento, Enoc se preparó para continuar su viaje, ansioso por descubrir qué más le esperaba en los cielos superiores. Mientras Enoc observaba el vasto mar celestial, los ángeles comenzaron a explicar la importancia de este lugar sagrado. Revelaron que el mar era una representación de la pureza y la infinitud de la creación divina, un símbolo de la perfección que existe en el reino celestial. Cada gota de este mar era una expresión de la sabiduría y el poder de Dios, reflejando su presencia en todo el universo. Más allá del mar, Enoc pudo ver ángeles guardianes posicionados en puntos estratégicos. Estos seres celestiales tenían la responsabilidad de proteger y preservar el orden del primer cielo. Con sus alas brillantes y semblantes serenos, emanaban una sensación de paz y seguridad. Enoc quedó fascinado al observar la dedicación y la serenidad de estos ángeles en sus funciones. Los guardianes explicaron a Enoc que no solo protegían el mar celestial, sino que también ayudaban a guiar a las almas que llegaban a este reino. Eran los primeros en recibir a los recién llegados, ofreciendo orientación y confort mientras estas almas se adaptaban a la nueva realidad celestial. Enoc sintió una profunda admiración por estos seres, que desempeñaban un papel crucial en el plan divino. Mientras continuaba explorando el primer cielo, Enoc también notó estructuras que parecían almacenes o casas del tesoro. Los ángeles explicaron que estos eran lugares donde se guardaban los tesoros celestiales, protegidos por los guardianes para ser usados de acuerdo con la voluntad divina. Enoc quedó maravillado con la organización y el cuidado con que cada detalle del cielo era mantenido. Al final de su visita al primer cielo, Enoc sintió una profunda conexión con el cosmos y una nueva comprensión de la grandiosidad del plan divino. Estaba ansioso por continuar su viaje y aprender más sobre los secretos de los cielos superiores. Los ángeles llevaron a Enoc a una parte del primer cielo donde encontró algo sorprendente, la casa de los tesoros de nieve. Este lugar era una vasta estructura que almacenaba una sustancia que Enoc nunca había visto antes. Una nieve pura y luminosa, diferente a cualquier nieve terrestre.
Los ángeles explicaron que esta nieve celestial era uno de los muchos tesoros guardados en los cielos, cada uno con un propósito específico. Enoc observó con fascinación mientras los ángeles mostraban cómo se almacenaba y protegía la nieve. La nieve no era solo un fenómeno natural, sino una creación divina con propiedades especiales. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Era utilizada para diversos propósitos en el cosmos, desde la purificación de almas hasta el mantenimiento del orden cósmico. Enoc se sintió honrado por tener la oportunidad de ver estos tesoros de cerca. Más allá de la nieve, Enoc también vio otras sustancias guardadas en la casa de los tesoros, como el aceite de oliva celestial y flores con una belleza y aroma incomparables. Cada uno de estos ítems tenía un significado y propósito especial, reflejando la diversidad y la riqueza de la creación divina. Enoc se dio cuenta de que el cielo no era solo un lugar de contemplación espiritual, sino también de actividad y mantenimiento constantes. Los ángeles explicaron que la nieve y otros tesoros eran utilizados en rituales celestiales y en la administración del universo. Enoc quedó impresionado con el nivel de detalle y cuidado con que todo se realizaba en los cielos. Se dio cuenta de que cada aspecto de la creación tenía un propósito y que los ángeles desempeñaban un papel vital en mantener el equilibrio y la armonía. Enoc salió de la casa de los tesoros con una nueva apreciación por la complejidad y belleza del cosmos. Estaba ansioso por continuar su viaje y descubrir más sobre los misterios de los cielos superiores. Enoc continuó su exploración por el primer cielo, maravillado con la variedad de cosas que vio. Cada nueva visión parecía más increíble que la anterior, y se dio cuenta de que este cielo era solo el comienzo de su viaje. El primer cielo estaba lleno de colores y luces deslumbrantes, con un paisaje que parecía fluir y cambiar constantemente, reflejando la creatividad infinita de Dios. Los ángeles mostraron a Enoc un jardín celestial, donde crecían flores y árboles de belleza indescriptible. Cada planta tenía una fragancia única y exhalaba una aura de serenidad. Enoc quedó encantado al ver árboles frutales cuyos frutos brillaban como joyas y al sentir el aire puro y revitalizante que llenaba sus pulmones. Este jardín era un lugar de paz y contemplación, un refugio para las almas que llegaban al cielo. Enoc también vio ríos de aguas cristalinas que fluían suavemente por el cielo. Estos ríos no eran como los de la tierra. Sus aguas eran puras y centelleantes, reflejando las estrellas y el brillo de las estructuras celestiales. Los ángeles explicaron que estos ríos eran fuentes de vida y renovación, utilizados para purificar y revitalizar las almas que pasaban por sus aguas. Enoc sintió una sensación de renovación solo de estar cerca de ellos. Además, Enoc notó que había música constante en el aire, una melodía suave y celestial que parecía emanar de todas direcciones. Esta música era cantada por ángeles, y cada nota parecía vibrar con la energía del cosmos.
Enoc quedó profundamente conmovido por esta música, sintiendo que tocaba su alma de una manera que nunca había experimentado antes. La visita al primer cielo dejó a Enoc con una sensación de paz y admiración. Se dio cuenta de que los cielos eran mucho más complejos y bellos de lo que jamás podría haber imaginado. Enoc estaba ansioso por ver qué revelarían los próximos cielos y qué aprendería sobre los misterios del universo. Guiado por los ángeles, Enoc fue llevado al segundo cielo, donde una nueva serie de maravillas y misterios lo esperaban. Al llegar, notó de inmediato un cambio en la atmósfera. El segundo cielo era más sombrío, con una sensación de gravedad y seriedad que contrastaba con la luminosidad y serenidad del primer cielo. Enoc sintió una ola de curiosidad mezclada con un ligero malestar, pues sabía que estaba a punto de descubrir algo profundo. Los ángeles explicaron que el segundo cielo era un lugar donde muchas almas y seres estaban en espera, aguardando juicio o realizando tareas específicas.